tardes. Buenas tardes. Un gusto, Muchas gracias por venir. Verdaderamente, si había un día para venir era hoy, ¿eh? No, o no sé. No, creo que sí. Creo que el presidente ha obtenido finalmente, después de mucho batallar, esta ley de bases y puntos de partida y el paquete fiscal que le van a permitir tener herramientas para adelante, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, en realidad, bueno, ha sido una lucha bastante importante para los gobernadores que acompañan este proyecto. Sin duda que para nosotros es importante porque va a implicar mayores recursos para la provincia, recursos que el año pasado, bueno, hubo gente que lo tomó de una manera como un beneficio y terminó perjudicando a las arcas provinciales, en donde esa plata que se ha perdido ya se perdió, no va a haber una vuelta atrás, pero bueno, se habla que en 90 días empezará a impactar lo que no es el nuevo régimen de ganancias. Hay un dato interesante ahí, independientemente de que el monto imponible, el mínimo no imponible es de 1.800.000 pesos brutos para solteros y 2.200.000 para casados, hay un dato que es importante, que es la actualización de ese mínimo, ¿no? Se va a actualizar de manera trimestral en función del Sí, IPC. Entonces, trimestral primero este año y el año que viene semestral. Es importante porque lo que venía sucediendo era que no se ajustaba ese mínimo no imponible, entonces cada vez más gente caía dentro de lo que era el impuesto a las ganancias y terminaba perjudicando. Un incremento salarial terminaba volcando más a la parte impositiva que al beneficio del bolsillo, ¿no? recién me mandaron una información que tiene que ver con los ingresos de la provincia en el mes de junio, y junio es un mes en el que tendría que haber más ingresos y hubo una caída del 21%, ¿puede ser? Estamos, sí, hubo los ingresos en realidad, en términos de la recaudación provincial cayeron. Obviamente que estamos en un periodo recesivo, nosotros el impuesto que más recaudamos es ingresos brutos, con lo cual Sí, si tenés una actividad en recesión es difícil que se incremente. No obstante, estos últimos días ha habido un incremento en la recaudación como consecuencia también de la moratoria vigente y que bueno, está próximo al vencimiento también, ¿no? claro. Ahora, más allá del impuesto a las ganancias, en general, ¿vos considerás que esta ley va a tener efectos positivos? Yo, desde mi punto de vista, es una ley interesante en donde tiene algunas aristas importantes. Sin duda que en materia de recursos, ganancias, bienes personales, el blanqueo de capitales, son cuestiones que van a impactar en nuestras arcas. Pero también está un tema de desregulación en donde está el tema del periodo de prueba del trabajador, en donde un trabajador nuevo, digamos, tiene un periodo de prueba creo que era de 6 meses, que se podía extender a 8. Después también el tema de monotributo y un sinceramiento, hay un incremento, digamos, de un 400% en términos de lo que es la facturación. Obviamente que ese incremento también va a estar en Sí, el componente en el que se paga impositivo, jubilatorio y de obra social. El tema de las grandes inversiones es interesante, son grandes inversiones, son más de 200 millones de dólares, con lo cual, pero también se había incluido el tema agroforestal, con lo cual también a nosotros podría tener un impacto positivo. Y bueno, y hay componentes me parece que son interesantes dentro de lo que es la ley de base, ¿no? Como dice, es un punto de partida para posiblemente ir hacia una desregulación y lograr, digamos, un esquema de una actividad económica más libre, digamos, ¿no? recién, imprevistamente, para un viernes a la tarde, Luis Caputo y Santiago Bausili dieron una conferencia de prensa anunciando fundamentalmente el inicio de esta segunda etapa del plan de estabilización. Sí. En realidad lo que necesita, me parece, el país es un plan de expansión y un plan productivo, ¿no? Sí, sin duda que se necesita el famoso rebote y lo que más queremos es que sea en B corta, Ah, como veníamos hablando. Me parece interesante en las medidas de esta nueva fase la no emisión monetaria. Me parece que es un componente interesante, sobre todo para lo que es nuestra cultura, digamos, en donde cuando hay circulante nos volcamos rápidamente a la compra de dólares y todavía, digamos, estamos en una situación en la cual todavía no se puede salir del cepo. Tampoco dieron fecha no, respecto a eso, no no. lo dio el presidente, ni tampoco lo dio ni Caputo ni Bausili, pero bueno, van en un sentido
hacia generar lo que ellos les llaman la desinflación, ¿no? Lograr vaya bajando la tasa de inflación y que bueno, que podamos tener más previsibilidad los argentinos. Este déficit que están logrando, este superávit fiscal, por decirlo de alguna manera, ¿es porque no pagan nada? Yo creo que es una consecuencia, por un lado, de que no hay transferencias discrecionales a las provincias, y por otro lado, de un orden. A nosotros lo que nos pasó, que el superávit que tenemos, lo hemos tenido superávit en todos estos meses que tuvimos superávit, es consecuencia del orden, es consecuencia de haber cerrado canillas en donde había filtraciones, no necesariamente decir dejamos de hacer cosas. Claramente una deuda pendiente, que estamos trabajando en eso, es el tema de la obra pública. Va a ser muy difícil, digamos, porque ha quedado, ese ha sido un desorden muy grande, digamos, se ha licitado mucha obra sin prever la cancelación, ni siquiera tampoco de la redeterminación de precios en un momento con una inflación importante. Pero nos permitió, por ejemplo, hacer frente a un esquema salarial en el cual tenemos a los docentes con una cláusula gatillo, en donde se ha ajustado un 132%, el resto de la administración lo va a tener al mes de agosto, un 132%, con una inflación que va a llegar al 71-72%. O sea, estamos logrando recuperar el salario, ¿no? Entonces, claramente me parece que es parte de un orden. Los sectores de la administración pública indican que tendrían que llamar a paritarias y no lo están haciendo. Yo no considero que sea necesario llamar a paritarias porque nosotros estamos recuperando el salario. De todas maneras, es una cuestión de analizarlo, pero la realidad es que los incrementos que se han dado están por encima de la inflación y han generado un beneficio, digamos, en lo que es la recuperación del sueldo del bolsillo, ¿no? En estas negociaciones que se hicieron producto de tratar de sacar la ley de bases que finalmente salió, ingresó en un momento en las transacciones, digamos, el hecho de terminar la obra pública que estaba con un alto nivel de ejecución. En el caso del Chaco, ¿a qué se referiría, por ejemplo? En el caso del Chaco se hizo un convenio en el cual hay obras que van a continuar, las obras nacionales van a continuar, digamos, por parte de Nación. Sí. Hay otras obras en las cuales la Nación delega hacia las provincias, hacia la provincia puntualmente, la continuidad, digamos, de esas obras. Y hay otras obras que quedan, digamos, en un impasse que entiendo yo que van a ser las más difíciles, que era lo que era el Argentina A, si eran intervenciones en plazoletas, o sea, obras más pequeñas que creo que no van a continuar dentro de lo que es la Feria Nacional. Tendremos que hacer nuestros números y ver qué podemos hacer nosotros ahí. Estamos empezando a trabajar, de hecho, bueno, el gobernador ayer anunció pavimento en el interior, Sí, entonces sí. es un esquema en el cual nosotros consideramos que la obra pública es necesaria. Claramente es importante la inversión privada en esto, pero hay cosas que la inversión privada no va a hacer. Imposible. Entonces, una calle, una avenida o ciertas obras que la inversión privada no va a hacer, lo que es la participación público-privada es interesante, pero son montos grandes, son obras, digamos, que van a requerir una concesión de una ruta o algún otro esquema en el cual se requiera una ingeniería que permita que haya un valor agregado en la infraestructura y por otro lado un recupero de la inversión y una ganancia para aquel que hace esa inversión, ¿no? En el caso de la obra del acueducto que tenía financiamiento internacional, ¿cómo quedó eso? El acueducto tenía financiamiento internacional y después surge el problema este de Brasil, en donde pasa a la esfera de NOSA. NOSA continúa con la obra, hoy la obra está en un 82%, está dentro de la continuidad de lo que Nación se va a hacer cargo. Ah, qué bien. Fue una de las peleas del gobernador en esto, digamos, fue una de las gestiones que se hicieron allá, que el gobernador estuvo al frente, en donde se concretó de que se continúe con esta obra. Son aproximadamente 50 millones de dólares lo que está faltando para terminar esa obra, que la verdad que sería fundamental que después de 16 años que no se concretó, se termine. Es agua para 400.000 habitantes y es toda la zona del sudeste chaqueño, que es una de las zonas más ricas, ¿no? Alejandro, dentro de los objetivos del gobierno, bueno, los planteó Esdero hablando de educación, de lo que tiene que ver con seguridad y todo. En el caso tuyo, de economía,
que te Sí, cierren los números, fundamentalmente. sí, sin duda que los números tienen que cerrar, que haya un orden, creo que eso es importante, y que podamos contar con recursos para poder ir moviendo la economía, que nosotros podamos lograr, por un lado, empezar a ejecutar esta obra pública de la que hablo, y por otro lado, en algún momento tratar también de nosotros de lograr un interés también en inversiones privadas en donde nos permita no tener una exclusividad de empleo del sector público, sino que existan, digamos, otros actores dentro de lo que es la economía nuestra, ¿no? En el caso del tema alimentario, Sí. ¿lo están trabajando? ¿Se está este, apoyando, tipo comedores, merenderos? Se está trabajando la cartera de desarrollo humano está trabajando en eso, los comedores están funcionando, y lo mismo está pasando con los merenderos y en general se está trabajando en el tema de la asistencia también, Claro. en la cuestión alimentaria, ¿no? Obviamente que hubo un principio en el cual fue un poco más complicado por este orden del que hablo, pero hoy se está trabajando, de hecho se está haciendo el operativo impenetrable en este momento, ¿no? Sí. Fundamentalmente consulto porque esta, este ajuste económico que provocó el gobierno de Javier Milei, yo creo que con un costo social elevadísimo, está dejando a mucha gente al costado del camino. Hay mucha carencia sin dudas, pero creo que, digamos, el tema de cómo sucedió esto, también deberíamos hacer una revisión hacia atrás, teniendo en cuenta que dejaste, a través de esta intermediación, digamos, de los planes sociales y de todo esto que está saliendo hoy a la luz, en donde dirigentes piqueteros manejaban los recursos y sometían a la gente, digamos, y Sí, inclusive lo metían en una pobreza más profunda. Eso generó una falta de educación, generó falta de oportunidades laborales, entonces es muy difícil lograr que esa gente también se reinserte, digamos, en la actividad laboral. Es importante buscar actividades que impliquen, digamos, en donde exista esa posibilidad de trabajo y exista la posibilidad de que la gente pueda ganarse el dinero en función de su trabajo. Sin duda que el asistencialismo tiene que seguir en cuanto a lo que es aquel que no tiene para comer o aquel que no tiene una casa o aquel, o sea, hay cuestiones que atender en sí, sí, materia social, sin duda, y sobre todo en nuestra provincia, somos uno de los más pobres, digamos, esto es claro. sí, sí. Entonces, sin duda que hay políticas a desarrollar, pero creo bueno, que también sería bueno ver cómo podemos hacer para reinsertar toda esta gente nuevamente al sistema, ¿no? Esa es la idea base, ¿no? Ese es el Y objetivo. es que si no, ¿cómo volvés a mover la economía? ¿Cómo esa gente puede volver a tener un trabajo, puede volver a tener un ingreso? Por más rústico que sea el trabajo, por más digamos, básico, necesitas que la persona tenga una noción de que el dinero se gana con sacrificio, digamos que no, el Estado sí tiene que intervenir en corregir ciertas asimetrías, pero no puede ser el que permanentemente marca el ritmo de la economía. ¿Lograste equilibrar la carga en cuanto, recuerdo cuando recién asumiste que había una importante deuda con varios sectores? Mm. ¿Cómo está eso? No, bueno, a ver, nosotros tenemos las bombas acá a cada rato. Sin duda que una de las bombas más grandes son los vencimientos de esta deuda que fue la emisión del bono que se hizo durante la gestión de Pepo y lo Sí, reestructuró Capitanich, en donde es una picardía, porque en realidad se emitió un bono para pagar una deuda salarial. La verdad que es algo que no se entiende, porque tendría que haber habido otro mecanismo, digamos, de acuerdo, ¿no? La emisión de un título con vencimientos tan grandes, ¿no? fue en el gobierno de Macri que Sí, abrió sí, el sí, sí, grifo sí, para que sí, las bueno, provincias se endeuden en y dólares. sí, sí, La locura. pero también las provincias podían decir en qué me endeudo. Podría haber dicho me endeudo en dólares para construir una ruta o para hacer otra cosa, no para pagar una deuda de una sentencia judicial, Sí, sí. digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Nosotros lo que nos ocupa hoy es tratar de poder cumplir con esto. Se cumplió en febrero y estamos trabajando para cumplirlo ahora en el mes de Agosto. agosto. Y en principio vamos a seguir cumpliendo y honrando las deudas que tenemos, ¿no? Entonces,
También tenemos el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que estamos haciendo gestiones en Nación a ver de qué manera también lo podemos motorizar o podemos refinanciar. Está un poco difícil, pero bueno, somos optimistas teniendo en cuenta que hemos venido haciendo gestiones y esas gestiones han dado resultados hasta ahora. Se viene un tiempo, según tu saber y entender, de mayor flexibilidad en cuanto a la mirada del gobierno nacional hacia las provincias. Y sería lógico porque bueno, en definitiva lo que se demandó fue una ley de bases, un punto de partida. Sería lógico que a partir de ahora exista cierta flexibilidad y empecemos a correr de otra manera la cuestión, ¿no? O sea, en donde la nación también pueda evaluar. La nación, antes había una cuestión de que la obra pública era prohibida, hoy ya la nación no te dice que la obra pública es prohibida. Todavía no están los fondos circulando, pero no te dice que es prohibida. De hecho, se habla en la misma ley de bases, habla de que las obras públicas que no se van a concretar son aquellas que superan los 1.000 millones de pesos, de dólares, y que no tengan un grado de avance de un 80%. También se habla de que se va a continuar con la de financiamiento internacional y con las cuestiones prioritarias como la salud, la educación, digamos, todo lo que sea en escuelas. Entonces, hay como una mirada distinta en donde, vuelvo a repetir, creo que el Estado tiene que intervenir en cuestiones que corrijan asimetrías y bueno, sí, dejar jugar a los actores de la economía y cuando haya algo en lo que haya que involucrarse, se involucre. De hecho, lo ha hecho el Estado con las prepagas, no en la medida en que uno hubiera esperado, porque la devolución de 12 cuotas pareciera, digamos, algo no tan lógico porque te lo descontaron de un solo saque y te lo devolvés en 12, pero bueno, hubo una intervención del Estado y en aquel momento el Estado, o sea, en aquel momento lo que inclusive dijo el ministro Caputo es que no se había intervenido en la economía, sino que lo que se había hecho era evitar una medida monopólica, digamos, ¿no? El tema de las prepagas es tremendo. El tema de las prepagas es una cosa... Mira, es muy difícil el sistema de salud porque las necesidades siempre son crecientes. Hay una cuestión en salud en donde el 15% de la población te insume prácticamente el 95% de los recursos, porque son aquellas enfermedades críticas que requieren de una atención muy costosa y permanente, y medicamentos de alto costo. Y bueno, y el resto hay que distribuirlo y planificarlo. Como todas las cosas, uno quiere concretar las cosas con recursos, los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. La forma de ir satisfaciéndolas es de una manera con planificación, no existe otra forma, porque claro, lo mismo en la economía propia de cada uno. Uno no se compra la heladera, el lavarropa, el televisor, todo junto. Uno planifica, tenemos la posibilidad en nuestro país, en otros países no existe tanto la posibilidad de compra con tarjeta de crédito o cuotas, pero uno lo planifica y lo compra de esa manera, ¿no? Por último, y agradeciéndote la deferencia de haber venido hasta los estudios, el sector productivo, ¿cómo está el chaqueño? Y el chaqueño, como para variar, ha sido muy castigado. El ministro de la Producción conoce más que yo del tema. Hemos tenido cuestiones de sequía, hemos tenido la chicharrita, hemos tenido, bueno, ahora el tema del frío también va a pegar. Sí. Hoy yo lo escuchaba también a Milei, hablaba del tema de el ingreso de divisas como consecuencia también del frío, que iba a ser posiblemente una pérdida de reservas. Primero porque durante la época cálida o la época de verano es donde se cosecha y en donde se liquidan las exportaciones. El frío se adelantó y eso complicó en muchos casos ciertos cultivos. Entonces, el Chaco, para variar, ha sido castigado y bueno, estamos viendo alternativas junto con el ministro de la Producción. A cada rato él me llama y me dice, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos ver de financiar semillas. O sea, entonces se está trabajando con eso y ver de qué alternativa nosotros podemos, por lo menos, ser parte de una colaboración con el productor, ¿no? Alejandro, te agradezco infinitamente. No, gracias a ustedes. Por supuesto que vamos a seguir conversando con vos. Queríamos hablar justamente el día de hoy por todos estos cambios que se van a producir a partir de la ley de bases y esta alocución del presidente y hoy a la tarde del ministro de Economía y del presidente del Banco Central. Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros